Ahora sí. Y como les decía, vamos a hablar del concepto de las sesiones. Pueden ver, siguen viendo, ¿cierto? Sin problema. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de, o lo que nosotros hemos visto hasta el momento, partimos así como del concepto de lo que era un patrón, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes que era un patrón? ¿O cómo podíamos así definir el patrón en una sentencia, en una frase bien breve? ¿Qué era un patrón? ¿Se acuerdan que era un patrón? No son sucesos recurrentes, pero sí tiene la palabra recurrente. Era como el marco de una solución que, o sea, el marco de un problema y una solución de un problema genérico que se puede aplicar en varios contextos. Claro, ¿cierto? Para ahí va el tema. Y como dicen en el chat, solución que se aprobaba antes, ¿cierto? Por ahí va el tema. En realidad el patrón, como dicen ustedes, lo dice el compañero también, es una solución, una propuesta de solución que ha funcionado hasta un problema que es recurrente. ¿M? Entonces eso nosotros partimos viendo el patrón. Propuestas de soluciones a problemas que son recurrentes y soluciones que sabemos que funcionan. ¿Ya? Esa es un poco la idea. En otras palabras, es una forma de reutilización de un conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cómo resolver el problema? La gracia es que ¿por qué se reutiliza? Porque ese problema aparece varias veces. En ese contexto vimos el problema. ¿Cuál es el problema de cómo poner, ordenar mi código? ¿Ya? En un sistema que tenga voy a decir así, como una interfaz, una presentación. Entonces, ¿cómo yo puedo ordenar eso? MVC es una propuesta de solución. Ordenar la lógica, separar las responsabilidades en modelo, vista, controlador, con todo lo que ello implica. Es una propuesta de solución a ese problema. ¿Ya? Ojo que también vimos que los patrones podían ser llevados no directamente a código, entonces ahí podían haber como ciertos niveles, pero el patrón más que nada es la idea, es el conocimiento. ¿Ya? Y ese conocimiento lo aplicamos acá, en MVC. ¿Cómo hacemos esa separación de responsabilidades? Ante el problema de, bueno, yo tengo mis bases de datos relacionales, pero tengo mis frameworks que son objetuales. ¿Cómo yo puedo mapear ambos mundos? Ya vimos que había ciertas diferencias clave entre lo que era el mundo relacional y el mundo objetual. ¿Cómo yo puedo hacer conversar de estos dos mundos? Bueno, aparecieron los ORM y diferentes patrones de cómo lograrlo, ¿m? Con sus pros y sus contras cada uno. ¿Ya? Y después también vimos, las últimas clases, que si bien MVC nos decía, bueno, aquí pueden ustedes separar las responsabilidades, había como dos escenarios clave respecto a qué estrategias yo podía tomar para definir los controladores. ¿Sí? Y en ese sentido también espero un poco que ustedes en su proyecto empiecen a definir esto, la estrategia para poder ustedes generar los controladores de su proyecto y al menos empezar a crear ya esos controladores. Esos son los tipos de avance que uno esperaría ver dentro del proyecto. Entonces, ¿qué controladores nosotros podemos crear? ¿Bajo qué lógica los vamos a crear? Entonces vimos patrones que nos ayudan a tomar esas decisiones de diseño. ¿Mm? Y lo último que vimos, junto con el tema de controladores, que habían también estrategias de cómo diseñar las vistas. ¿Mm? Encontramos el problema que nosotros nos encontramos ante un concepto de dinamismo. ¿Cuál es el concepto de dinamismo? ¿Mm? No es que las cosas fueran cambiando así a la loca, sino que puede decir que distintos valores de un modelo se representan en una misma vista. Eso es lo que lo hacía dinámico. Y vimos estrategias también de cómo diseñar vistas. Que eso vimos algunos ejemplos, un poquito viendo algunos códigos por ahí. ¿Ya? Entonces eso es lo que nosotros hemos visto hasta el momento. Pero ahora tenemos otro problema, por decirlo así. Pónganse en el contexto, no sé, ustedes mismos dentro del SIGA, o aquí aparece un ejemplo de compradores en una tienda online. ¿Ya? Cuando ustedes, por ejemplo, ingresan al SIGA, damos primero el ejemplo del SIGA que me imagino debe ser más familiar. Cuando ustedes ingresan al SIGA, ustedes pueden realizar distintas acciones dentro del sistema, ¿cierto? Pueden inscribir ramos, pueden ver los ramos que han inscrito antes, pueden buscar asignaturas, pueden ver su ficha, etcétera. Pero todo lo que ustedes hacen dentro del sistema toma en consideración que son ustedes los alumnos que están logueados en el sistema, ¿cierto? No se por ejemplo, ustedes no se están logueando por cada acción que hacen en el sistema, ¿sí? ¿Cierto? Lo mismo pasa un poquito como en una tienda. Yo cuando voy a una tienda, yo inicio sesión, yo puedo agregar cosas al carrito de compras, y yo puedo seguir moviéndome dentro de distintos productos y el carrito de compras sigue estando ahí y el sistema sigue teniendo el contexto de quién es el que está conectado en el fondo. ¿Mm? Igual que en el SIGA. Ahora, el tema es que
podríamos decirlo de cierta forma, que el sistema reconoce cuando es, no sé, Andrés el que está conectado al SIGA, cuando es Bastián, cuando es Diego, cuando es Joaquín, etcétera. O sea, sabe distinguir esas diferencias, ¿sí? ¿O no? O sea, en otras palabras, el sistema tiene bastante claro quién es el que está conectado en el fondo. Esa es como un poquito la idea. Ahora, pues dice que los datos deben quedar disponibles para su uso incluso durante su no, varios compradores visitando nuestra tienda online. En el SIGA eran varios alumnos estando con el SIGA. Lo importante también es que la información que ustedes realizan, por ejemplo, en el SIGA, si ustedes inscribieron una asignatura, esa información va a quedar disponible también en el tiempo. Así pues yo me salgo del SIGA y vuelvo a entrar, van a estar las asignaturas que ustedes inscribieron. No tienen que volver a hacer todo el proceso de nuevo. ¿Ya? Entonces hay un tema como de contexto, por decirlo así. Está el contexto de ustedes como alumnos. Cada uno de ustedes conectado al sistema es un contexto distinto. Cada uno de ustedes interactúa con el SIGA de forma distinta. Cada uno de ustedes realiza acciones distintas dentro del SIGA y el SIGA guarda la información de cada uno de ustedes. ¿Ya? Pero cada conexión al sistema con un alumno es como un contexto distinto. Pero tenemos un problema. Que nosotros cuando nos conectamos a un sistema web usamos HTTP, ¿cierto? Y HTTP tiene una característica que dice que es un protocolo sin estado. ¿Ustedes saben a lo que se refiere que diga aquí que es un protocolo sin estado? No, sin estado no me acuerdo qué es. Sin estado se refiere a que cada petición es independiente la una de la otra. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes están en un sistema y, por ejemplo, van al SIG y quieren ver la lista de asignaturas, y después ustedes acceden a una asignatura en particular, y después ustedes le inscriben, cada una de esas peticiones fue independiente la una de la otra. ¿Ya? No guardan relación con la anterior. Y nosotros tenemos como un problema con eso, porque recién dijimos que nosotros queremos guardar como un contexto. Es decir, esas solicitudes en el contexto del sistema de nosotros como usuario son acciones que yo como alumno quiero realizar, ¿cierto? Que yo quiero llevar a cabo en el contexto de yo como alumno. Pero el sistema HTTP, por sus características, para él son peticiones indistintas. Entonces la pregunta es cómo nosotros logramos que esas peticiones indistintas e independientes entre sí tengan un contexto. Necesito complementar, necesito hacer algo más para poder lograr sobreguardar o poder mantener ese contexto que le da un sentido al sistema. Que HTTP por sus características no lo permite. Por esto, porque es sin estado. ¿Ya? Entonces, recuerden, sin estado, ¿ya? O stateless, significa que cada petición es una transacción independiente. Eso es lo importante. Y por ende, esa característica no me permite guardar un contexto solo usando HTTP. Tengo que complementarlo con algo más. ¿Mm? No guarda relación con la seguridad porque HTTPS, que es como el mismo protocolo pero cifrado, con cierto certificado, también es stateless. Tampoco guarda relación o transacción una con otra. ¿Ya? ¿Por qué es stateless? Porque en el fondo cuando ustedes acceden a una página hacen un get. ¿Ya? Cuando ustedes quieren enviar información, por ejemplo, pueden usar un post. Entonces existen los verbos HTTP. Cada verbo HTTP es independiente el uno del otro. ¿Ya? Entonces cada vez que yo quiero ver una vista en una página, hago distintos get. Esos get son independientes el uno del otro. ¿Ya? HTTP o HTTPS. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces ustedes en el SIGA cuando quieren ver la lista de alumnos o la lista de ramos, es un get. Cuando quiero ver las características de esa asignatura, es un get. Mejor cuando yo quiero generar una inscripción a una asignatura, estoy haciendo un post. Pero cada una de esas acciones, cada uno de esos verbos HTTP, cada una de esas peticiones son independientes. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, pues decía, el problema está que si bien esas peticiones por sus características son independientes las unas de las otras, nosotros necesitamos sobreguardar o llevar cierto contexto. ¿Mm? Ya, entonces ahí nace el concepto de lo que se conoce como sesión.
secuencia de solicitudes realizadas a un servidor por un cliente durante un lapso de tiempo en que se requiere diferenciar al cliente de manera única con un propósito específico. En otras palabras, si ustedes tengo a Andrés, Bastián, Diego, Felipe, Joaquín, Martín y a Nicolás haciendo inscripciones en el sistema y viendo la información de los ramos que han inscrito, yo necesito que el sistema diferencie, ¿ya? ¿Cuáles son las inscripciones de Martín, Nicolás, Felipe, Diego, Andrés, etcétera? Necesito que el sistema logre diferenciarlas. ¿Por qué necesito que logre diferenciarlas? Porque no tendría ningún sistema que cuando Andrés quiera ver las peticiones o quiera ver las inscripciones realizadas, le muestre las de Felipe. ¿Sí? O cuando Martín quiere inscribir una asignatura, en realidad se la está asociando a Joaquín. No puede pasar eso, ¿cierto? La idea es que ustedes inscriban las cosas para ustedes, vean las cosas de ustedes. ¿Mm? Entonces necesito hacer algo para poder lograr eso. ¿Mm? Ya, y ahí entramos al concepto de sesión. ¿Mm? Como dice el compañero ahí, ¿cierto? Ahí se tendría que recurrir a algún lenguaje como PHP o JavaScript para guardar la sesión. Ya, ahí vamos a ver que existen formas de poder manejar las sesiones. ¿Mm? Y que los lenguajes o las distintas interpretaciones o implementaciones de los lenguajes o los frameworks asociados a los lenguajes nos permiten poder gestionar esas sesiones. ¿Ya? Entonces nosotros que vamos a ver hoy día es cuáles son las formas de gestionar la sesión. ¿Mm? Más allá de la implementación de un lenguaje en particular, es cuáles son las formas en que las sesiones se administran en un sistema. ¿Ya? Porque tenemos distintas opciones de cómo lograrlo. Cada una tiene sus pros y sus contras, pero existen formas de poder lograrlo. ¿Ya? Entonces, pues dice, los datos generados durante la solicitud, bla, 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 pueden ser accedidos a datos de la sesión almacenadas durante una solicitud previa. ¿Cómo logramos esto? Generando un identificador único por cada sesión. El tema es que ya sabemos que la sesión en el fondo es el contexto. Ya, Andrés, Bastián, Diego, cada uno va a tener su propia sesión cuando interactúe con el SIGA. Ahora, ¿esa sesión qué es en el fondo? La sesión en el fondo, ¿cierto? Es el contexto independiente de cada usuario en el sistema. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cierto? Es como una instancia de un ejemplo de instancia del alumno. ¿Y qué tiene esa instancia que le da a esa sesión? Tiene un dato, ¿cierto? Tiene información en el fondo. Es un dato que permite diferenciar cada una de las personas que está conectado al sistema. ¿Mm? Y que permite que el sistema le dé como ese contexto en el fondo. De tal forma que cada uno de nosotros pueda ver las inscripciones que cada uno de nosotros está realizando y que pueda ver cada uno la información de alumnos de cada uno de nosotros. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, es el problema que tengo. ¿Cómo podemos implementar las sesiones? Porque sabemos que HTTP no tiene estado. Entonces tengo que en algún lado poder guardar esa información, porque sabemos que las peticiones HTTP no la van a recordar. Dado que no lo recuerdan, tengo que guardarlo de alguna forma. Tengo que identificar esa sesión y tengo que guardar esos datos de la sesión en algún lado, ¿cierto? Ya. Si bien los datos, por ejemplo, de que ese alumno se guardan en la base de datos, yo tengo que decirle al sistema, por ejemplo, qué datos o de qué alumno tengo que ir a buscarlo, ¿cierto? Entonces yo al menos necesito saber, cuando el contexto del sistema, en el caso del SIGA, es el alumno, ¿sí? Entonces yo necesito saber de alguna forma identificar cuál es el alumno, para luego posteriormente el sistema quizás tomar esa información e ir a buscar los datos asociados a ese alumno. Pero yo necesito en mi conexión al sistema poder identificar cuál es el alumno en el fondo. Y mientras ustedes estén navegando, recordar cuál es ese alumno en el fondo. ¿Sí? Porque ustedes no se están logueando cada vez que hacen una acción al sistema. Ustedes no se loguean cada vez que hacen algo en el SIGA. Ustedes se loguean una vez y luego siguen navegando dentro del SIGA. Pero esa navegación sigue recordando que ustedes son el alumno. Por lo tanto, le muestra sus datos de la ficha, le muestra sus inscripciones, etc. Que si bien esa información está almacenada en la base de datos, hay un contexto que le permite al sistema ir a buscar esa información según el alumno que se logueó. ¿Sí?
¿ya? Entonces el problema es cómo nosotros implementamos esa sesión. Porque sabemos que HTTP no tiene estado y al final es HTTP la forma en que yo hablo con el sistema. ¿Ya? Claro, es que PHP en el fondo lo que hace es implementa sesiones. ¿Ya? Puede que si usted retrocede, por ejemplo, hacia atrás, puede que la sesión se haya perdido. Porque las sesiones también se pierden, las sesiones también se eliminan. ¿Mm? Depende de dónde se estén guardando la información de la sesión, quizás se puede ir perdiendo. ¿Ya? Así que, ¿qué más yo tengo para poder guardar la sesión? Básicamente, o poder guardar esos datos son tres. Las puedo guardar en el lado del cliente, que somos nosotros los que hacemos el sistema, lo podemos guardar en el servidor, o lo podemos guardar en base de datos. Estas dos, servidor y base de datos, son dependientes del cliente. Y vamos a ver por qué. Pues estos enfoques no son mutuamente excluyentes, los puedo combinar. De hecho, servidor y base de datos tienen que apoyarse en el esquema de almacenamiento de sesiones en el cliente. Nosotros vamos a ver las formas que se implementan ellos. En el fondo, estas son propuestas de solución ante este problema. ¿Cuál es el problema? HTTP no tiene estados, necesito guardar la información de la sesión, ¿ya? Que la definimos acá. Ante ese problema, tengo tres propuestas de solución. La puedes guardar en el cliente, en el servidor y en la base de datos. ¿Ya? Entonces hemos definido cuál es el problema y ahora vamos a ver propuestas de solución ante ese problema. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí, ya. ¿No hay duda? Ya. Entonces el primero es guardar esa información en el lado del cliente. ¿Ya? Dice, el patrón ya de la sesión del estado del cliente dice, propone mantener los datos específicos de la sesión en el lado del cliente, como su nombre lo dice. Entonces, ¿qué se refiere a eso en el fondo? Que toda la información asociada a la sesión se guarda acá, en el lado de nosotros. Y cada vez que nosotros sacamos una petición, tenemos que enviar la información de ese contexto. En otras palabras, cuando ustedes se loguean al sistema, por ejemplo, el SIGA, es como si la información de ustedes, tu identificador de alumno, por ejemplo, se guarda aquí en el lado del cliente. Y cada cosa que necesite mantenerse durante el contexto de la navegación del sistema, se va a guardar acá, ¿ya? En el lado del cliente, en tu equipo, por decirlo así. Y después vamos a ver este segundo punto, ahí le vamos a ver en qué se traduce ese punto. Pero lo importante primero es que la información se guarda acá en el lado del cliente. ¿Ya? Lo bueno aquí es que los datos permanecen si el servidor falla. Si hay algún problema en el servidor, como se guardan acá al lado del cliente, la información de ese contexto sigue estando a salvo acá. ¿Ya? Pero tiene algunos problemas. Dice, amenazas al navegador o el sistema operativo en términos de seguridad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como queda al lado del cliente, yo potencialmente podría hacer modificaciones en los datos. Pues dice, si se almacena datos sensibles, existe riesgo de que puedan ser modificados por el cliente. Yo almaceno la información de ese contexto de comunicación aquí, al lado del cliente. Como yo estoy guardando la información de la sesión completa acá al lado del cliente, yo la podría modificar. Porque el servidor no tiene idea de cuál es la información de ese contexto, sino que yo se la pasé toda esa responsabilidad aquí, al lado del cliente. Y por ende yo la podría modificar y luego enviarla. Y eso podría tener ciertos problemas de seguridad. Otro problema dice, cada petición se debe transferir todos los datos que el servidor necesita para asociar a la sesión. O sea, toda información asociada a la sesión, al contexto de esa comunicación, toda esa información se guarda al lado del cliente. Por ende, cada petición tendría que pasar todo eso hacia el otro lado. Entonces va a ser que las peticiones igual van a ser como más pesadas en el fondo. ¿Ya? Porque es como que toda la mochila de la sesión la tengo yo acá en mi equipo y cada vez que yo quiera hablar con el servidor, tengo que tomarme esa mochila y llevársela. Entonces eso lo va a ser más difícil, como más pesada esa comunicación. Entonces aquí hay como algún ejemplo, dice envío de parámetros en la URL, campo oculto, las cookies o web storage, ¿ya? Son formas en que se puede implementar. Ahora aquí dice como cuándo se recomienda su uso. Obviamente aquí están como información o los usos son como para tratar de evitar los riesgos o las desventajas que nosotros identificamos.
¿ya? Cuando los datos no son sensibles, cuando yo quiero, por ejemplo, guardar información de cómo ir traqueando un poco lo que ha hecho el usuario en el sistema, etcétera. Ahora, el tema es que nosotros vamos a ver que los dos siguientes patrones se complementan con el lado del cliente. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros vamos a guardar, no todo al lado del cliente, vamos a guardar ciertas cositas que nos permiten poder mantener el contexto en ambos lados. Pero le vamos a dar la mochila al servidor o a una base de datos para que puedan guardar eso. ¿Ya? ¿Sí entiende? ¿Sí? Ya, perdón. Entonces, en el fondo, nuestra primera aproximación fue decir, ya, vamos a guardar todo en el lado del cliente. Todo en el lado del cliente se va a quedar ahí, cada vez que haga una petición, paso lo que se necesita. El problema es que es riesgoso, ¿ya? Porque al quedar al lado del cliente se podrían modificar eventualmente. Segundo, que estoy dando una carga bastante pesada a la comunicación porque tengo que pasar todo al lado del servidor para poder mantener el contexto vivo, ¿ya? Entonces alguien dice, o se propone una siguiente forma de hacerlo, que bueno, guardemos el estado de la sesión, guardemos en el lado del servidor. ¿Mm? O sea, démosle esa mochila al servidor. Entonces dice, ¿cómo yo logro esto? Porque piense cuál es el problema. Tengo la información del contexto acá, al lado del cliente, se la paso siempre al servidor. Yo le digo, voy a tomar esta mochila y dejar toda esta mochila al lado del servidor. ¿Cuál es el problema de tomar todo y dejarlo allá? ¿Es solamente eso o habría que hacer algo más? ¿Puedo simplemente tomar toda la información de la sesión y llevarla hacia el lado del servidor? ¿O yo necesito al lado del cliente al menos tener algo? Ya los datos que quiero usar los podría ir a buscar. Para poder ir a buscar los que necesito, para poder mantener ese contexto de comunicación, al menos que yo tendría que guardar, que al menos se tiene que mantener al lado del cliente. Porque sé que necesito guardar algo. Ya, un identificador, ¿cierto? El identificador de esa sesión. Porque con el identificador de esa sesión yo podría ir, por ejemplo, a buscar lo que se necesita, pero puedo ir diciendo, ¿sabes qué? El contexto de esta conversación es esta. El contexto de esta conversación, que yo soy el alumno Vladimir, por lo tanto, sigamos conversando, pero acuérdate que el contexto es que este es el alumno Vladimir. Ahora, el contexto de los datos asociados a esa sesión puede estar guardado en el lado del servidor, pero al menos al lado del cliente tengo que tener algún identificador que permita saber de qué sesión estamos hablando. El token es una forma, pero no es la única, ¿ya? Lo que hace el token es como que yo mando un token en las peticiones, ¿ya? Que me sirve para saber quién es el que está hablando, ¿ya? Y que cumple su objetivo. Es una forma de poder lograr eso. Porque en el token lo que yo hago es que a la petición HTTP yo le agrego un token. Y ese token para qué se utiliza para saber, por ejemplo, si es que la comunicación está autenticada o no, ¿cierto? Pero también me sirve para poder identificar quién es la persona que se está comunicando. Y yo puedo generar un token por sesión, ¿ya? Pero en el fondo, ¿qué es lo que yo necesito? Más allá de la forma, es poder lograr identificar el contexto de esa conversación. Y para lograr eso, si bien estoy guardando los datos importantes en el lado del servidor, al menos necesito poder identificar cuál es esa sesión desde el lado del cliente. Por eso que yo al menos necesito guardar es un identificador de aquella sesión, ¿ya? Para poder mantener el contexto de la comunicación. Entonces las peticiones ya no me mandan la mochila completa. Las peticiones van a mandar ahora algo que me permite identificar esa sesión. Lo bueno de eso, ¿qué sería? ¿Cuál sería la ventaja? ¿Qué sería la ventaja de eso?
¿Qué ventaja respecto al punto anterior me provee eso? Tiene que tener alguna ventaja, porque si no, simplemente nos hubiésemos quedado con dejar todo al lado del cliente. Ya, cierto, el tema de la seguridad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ahora todos los datos importantes se quedan al lado del servidor. Yo guardo un identificador de ese contexto, pero los datos en sí están al lado del servidor. ¿Mm? ¿Ya? Ahora, como dice también ustedes, la petición solamente va a llevar la mochila del identificador. No toda la mochila, no meto todos los datos ahora en la mochila, sino que en esa mochila solamente meto el identificador de esa sesión. ¿Ya? Entonces, gano por el lado de que lo que yo estoy enviando va a ser menor desde el punto de vista de los datos de la sesión, porque eso la mando en identificador. Y desde el punto de vista de la seguridad, ¿cuál es la ventaja? De que ya yo no puedo modificar los datos al lado del cliente, porque esos datos están en el lado del servidor. Entonces, quedan resguardados, por decirlo así. Pero ¿cuál sería el costo ahora? ¿Cuál era, por ejemplo, una de las ventajas que yo podría perder respecto al caso anterior? Por si se cae el servidor, ¿cierto? En el caso anterior decíamos, si se cae el servidor, no importa, o, bueno, obviamente importa, pero los datos de la sesión están a salvo en el lado del cliente. Ahora no, ahora los datos importantes están en el lado del servidor. Si el servidor falla, a pesar de que yo tenga el identificador de la sesión, si el servidor falla, igual estoy en problema, porque los datos estaban ahí. Y lo otro es que esa mochila pesada de la comunicación hacia el servidor no es que desapareció, sino que se la estoy dando al servidor ahora, ¿cierto? Ahora el servidor se está haciendo cargo de gestionar esa mochila pesada de datos. ¿Mm? Entonces, si bien yo gané en el tema respecto a qué almaceno yo, que hago quizás más liviana la comunicación y más segura, claro, la mayoría de los sistemas guardan información en el lado del servidor, ya sea en el servidor previamente tal o en la base de datos. La desventaja es que si el sistema, por ejemplo, del servidor puede fallar, tengo un único punto de falla, que es lo que dice el segundo punto. ¿Mm? Y que tengo también más uso de recursos en el lado del servidor, porque ahora tiene que almacenar más información. Tengo que guardar la información de ese contexto de comunicación que se está realizando. ¿Sí? Entonces, si bien gano, también tengo ciertos costos que tengo que pagar. Ahora, ¿por qué valdría la pena pagar estos costos? ¿En todos los escenarios valdría la pena? En general, ¿por qué se utiliza? Porque siempre nosotros utilizamos con datos que son sensibles. Esos datos sensibles no se pueden dejar al lado del cliente, por lo mismo. ¿Mm? Ya, por temas de seguridad es que nosotros lo guardamos en el lado del... Estamos dispuestos, por decirlo así, a querer pagar aquel costo. ¿Ya? Porque es información que es sensible, ya que no pudiese ser modificada por los usuarios. Ya ese es el tema. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien? Ya. Y nosotros dijimos que había una tercera forma que dice almacenamiento del estado de la sesión en la base de datos. ¿Qué creen ustedes? ¿Se parece al anterior o no? Básicamente la misma idea del lado del servidor, pero la diferencia ahora es que esos datos de la sesión, en vez de guardarlos en el servidor, lo guardamos en una base de datos que puede o no puede estar, por ejemplo, en la misma máquina. Yo podría tener un servidor que aloja el sistema en una máquina y en otra máquina yo puedo tener una base de datos. Y en esa base de datos yo puedo ir almacenando la información de los datos de la sesión. ¿Ya? Es como el mismo concepto, por decirlo así. Es como la misma idea, pero en vez de guardarlo directamente en el servidor, o sea, el lado del servidor, lo guardo en una base de datos, a la cual el servidor va a acceder para poder manipular, para poder almacenar, para poder gestionar de alguna forma los datos de la sesión. Ahora, pasa lo mismo que en el caso anterior. ¿Ya?
yo en el lado del cliente tengo que al menos poder almacenar algún identificador que me permita saber cuál es la sesión, para luego poder buscar esos datos, ¿ya? Cuando se quieran utilizar, pero ahora voy a buscarlo directamente en el lado del servidor, lo busco en una base de datos, ¿ya? ¿Sí? O sea, dice, ¿cuál es la ventaja de esto? Que yo puedo hacer uso, por ejemplo, de una distribución de máquinas en la base de datos, o yo en vez de trabajar directamente con una base de datos, puedo trabajar como con un clúster de base de datos donde yo almaceno esa información, ¿ya? Entonces ya el servidor no hace, es como que tomó esa mochila pesada de datos, se la sacó y se la pasó a una o a un conjunto de bases de datos que actúan como una sola. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Y se requiere implementar CRUD especializado para gestionar los datos de la sesión. ¿Por qué? Porque si ahora se guardan en una base de datos, yo tengo que gestionarlos, tengo que crearlos, leerlos, actualizarlos y eliminarlos. Por lo tanto, eso se refiere a CRUD. Ahora, el tema es que yo al sacar los datos del servidor y pasarle a una base de datos, también tengo que tener cuidado en el fondo de hacerlo bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos datos en la base de datos no pueden quedar expuestos a que otra persona los revise. Y aquí dice que en caso de topologías en clúster requiere gestionar y orquestar el conjunto de componentes que yo estoy agregando. En el fondo necesito que esos conjuntos de base de datos operen como si fuese una sola. Entonces, aquí aparecen varias desventajas si yo lo comparo con las ventajas. ¿Por qué yo querría hacer esto con la gran cantidad de desventajas que ahí aparece? ¿Por qué creen ustedes? Ya, sí, pero a fallos que podrían ocurrir bajo qué escenario. Nosotros dijimos que teníamos una mochila que era pesada, ¿cierto? Esa mochila pesada primero estaba al lado del cliente. Dijimos, ¿sabes qué? Esta mochila de datos excesivos o de datos del contexto es muy pesada para pasarle en cada comunicación. ¿Sabes qué? Dejémosla al tío al lado del servidor. ¿Ya? Entonces nosotros solamente guardamos un identificador y el servidor lo va a ir a buscar. Pero esa mochila pesada de datos se va volviendo cada vez más pesada y si tengo muchos usuarios, es una mochila muy grande porque muchos usuarios conectados al sistema van a ser muchas mochilas que pueden ser muy pesadas, ¿cierto? Entonces lo que yo hago ahora, cuando tenga muchos usuarios, ¿ya? Y necesito que poder seguir soportando una gran cantidad de usuarios, puede ser que el conjunto de esas mochilas sea tan pesado que a lo mejor el servidor va a decir, ¿sabes qué? Mejor se lo paso a una base de datos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la base de datos está hecha para gestionar datos. ¿Mm? Entonces, se sacó la mochila ahora el servidor y se la va a pasar a la base de datos. ¿Mm? ¿Ya? Es un poco la idea. Entonces, bajo esos escenarios, sería recomendable, por ejemplo, usar un sistema de almacenamiento de las sesiones en la base de datos. Y también cuando yo tengo sistemas que son distribuidos, ya a lo mejor el servidor está distribuido en varios nodos, poder todos los nodos conversar con la base de datos o el clúster de base de datos para tener información de la sesión, también podría ser una ventaja. ¿Mm? En otras palabras, cuando los sistemas requieren o tengan una gran cantidad de usuarios que poder gestionar en el servidor va a ser compleja, mejor yo se la puedo delegar a una base de datos. Y en ese escenario estoy dispuesto a pagar estos costos. ¿Por qué? Porque la ventaja de poder gestionar una gran cantidad de usuarios lo vale. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Ya? ¿Todo bien? Ya. Y ahora vamos a hablar de algo específico que se llama las cookies. ¿Ya? Los cookies son un esquema que permite guardar información de la sesión en el lado del navegador.
¿ya? Tiene alguna especificación específica respecto a cuál es su descripción, que es el RFC que hace esa referencia ahí. ¿Mm? Pero básicamente la gracia es que las cookies es una forma que yo puedo guardar información de la sesión en el lado del cliente. Por ejemplo, hay cosas que nosotros dijimos que está en el identificador de la sesión, pero hay cosas que también tienen que estar, por ejemplo, al lado del cliente y no tiene mucho sentido guardarlos, supongamos, en el lado del servidor. Pero todos temas que tengan que ver, por ejemplo, que yo quiero customizar alguna vista quizás de un sistema, ¿ya? Estas opciones propias del usuario en su visualización, a lo mejor nosotros las guardamos en una cookie en el lado del cliente, ¿ya? Entonces después nosotros accedemos esa información a la cookie en vez de tener que ir a consultar el servidor. Porque a lo mejor no es información que sea sensible, ¿ya? Que guarda la pena poder hacerlo en el lado del servidor. Por eso es que al final en el fondo esos esquemas se combinan. Hay cosas que es sensible, que a lo mejor yo sí o sí la guardo en el servidor, pero otra información que no es sensible, ¿ya? Porque tiene que ver con temas de, eh, como yo les decía, de visualización de las vistas, cosas por el estilo, cosas que son, no son sensibles, valga la redundancia, que las podría dejar en el lado del cliente y al menos utilizar una cookie para hacerlo, ¿ya? Poseen caducidad, dice. Si no se proporciona una fecha de expiración, caducan al cerrar la sesión. ¿Ya? Por eso es que a nosotros nos piden como de repente permisos para poder almacenar cookies en los sistemas, porque en el fondo estamos guardando información. Y la estamos guardando información en el lado del cliente, que podían perdurar en el tiempo si es que tienen una fecha de caducidad mayor a la sesión propiamente tal dentro del sistema. Aquí dice que Server Session State y Database Session State utilizan cookies, o podrían utilizar cookies también. ¿Por qué? Si estamos recién diciendo que se guardan en el lado del cliente, ¿por qué ellas dos podrían utilizar también cookies? ¿Es una contradicción? Porque yo al menos necesito guardar cierto identificador de la sesión. Yo puedo utilizar una cookie en la cual nos indica su caducidad y que se termina cuando yo termino esa comunicación con el sistema, ¿ya? Y en esa cookie yo podría guardar el identificador de la sesión, ¿ya? ¿Sí? Para almacenar el identificador de la sesión. Recuerden que la forma de guardar el estado de sesión en el servidor o en la base de datos requiere al menos poder guardar en el lado del cliente el identificador de la sesión. Como mínimo requieren eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué ellos dos se pueden apoyar también o pueden utilizar cookies? Porque al menos necesitan poder guardar el identificador en el lado del cliente y para ello pueden utilizar una cookie que puede expirar, ¿ya? Cuando yo cierro la comunicación con el servidor. ¿Sí? Por eso es que eventualmente, si bien nosotros hablamos que las cookies son en el lado del cliente, recuerda, almacenar el estado de la sesión con servidor o base de datos requieren al menos el identificador de la sesión al lado del cliente, ¿ya? ¿Ok? Recuerden, eso es súper importante. No, mira, supongamos que tú tienes una página, ¿ya? Y esa página te permite a ti elegir el color de fondo y el tipo de letra. ¿Sí? Entonces yo podría crear una cookie que guarde la información del color de fondo y del tipo de letra que tú utilizaste, ¿ya? Y esa información se puede guardar al lado del cliente porque no es sensible, ¿cierto? Entonces si yo guardar esa información al lado del servidor, mejor cada vez que yo me comunique voy a tener que ir a buscar cuál es la información del color de fondo y el tipo de letra, ¿ya? Pues esa información no es sensible, ¿ya? Y no tiene mucho sentido ir a consultarla cada rato, entonces yo la puedo guardar en una cookie en el lado del cliente. Entonces cuando tú ingreses a esa página, va a tener la información de la cookie, va a tener como almacenadas esas preferencias que tú diste, esa personalización que tú hiciste del sitio, ¿ya? Y simplemente la va a tomar de lo que está almacenado en el lado del cliente. Ahora, puede que tenga una caducidad y después de un tiempo tengas que volver como a seleccionar esa opción. Puede ser, ¿ya? Pero al menos te ahorraste ir a preguntarle a cada rato.
¿Ya? Por ejemplo, puede que hayan cookies que tengan asociadas con temas de cuando ustedes buscan algún producto, se guarden cookies, ¿ya? De los productos que ustedes han visto. Entonces, a lo mejor después ciertas páginas van a leer esas cookies y van a saber qué publicidad pueden mostrar. ¿Ya? Entonces también se puede usar para eso, porque al final hay información que queda en el lado del cliente que yo la puedo utilizar de alguna forma. ¿Que va a caducar en algún momento? Sí, ¿ya? Pero que se puede guardar ahí, ¿de acuerdo? Por eso cuando se dice ejemplos de uso, dice autenticación, ¿ya? No es que la información completa de la sesión quede en el lado del cliente, es que el identificador de esa sesión quede en una cookie. ¿Ya? Por eso que el almacenamiento del lado del servidor y en la base de datos podría utilizar cookies porque para la autenticación dejar el identificador en el lado del cliente, entendiendo que esa es una información que es sensible. Los datos propiamente de las personas autenticadas, etcétera, van a estar en el lado del servidor, pero el identificador de esa sesión tiene que quedar en el lado del cliente y podemos hacerlo eventualmente con una cookie. ¿Ya? Aquí dice personalización, tracking, que es como el seguimiento de las cosas que hace, publicidad, identificadores de perfiles de usuario, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando nosotros dejamos algo en el lado del cliente, podemos basarnos o podemos, perdón, apoyarnos en el uso de cookies, ¿ya? Y aquí hay una lista de, por ejemplo, clasificaciones de las mismas, ya según cuando van a expirar, eh, según el origen propio del sistema, nosotros podemos apoyarnos quizás en cookies de otros sistemas que la podemos leer para saber qué es lo que tienen, etcétera, ¿ya? ¿Mm? Y existe una forma alternativa que se llama Web Storage, ¿ya? Que es una forma de implementar Client Session State. En otras palabras, una forma de poder implementar el almacenamiento de la sesión en el lado del cliente, que es una forma alternativa a las cookies. ¿Mm? Ya, pues se dice, antes de Web Storage, la forma común de gestionar sesiones era solo a través de cookies. ¿Ya? Web Storage es una alternativa a las cookies. ¿Mm? Provee la aplicación web la capacidad de almacenar datos en el navegador. En el fondo, almacenar la información en el lado del cliente a través de una estructura parecida mucho a las bases de datos que son clave-valor. Hay bases de datos que tienen una estructura que son clave-valor. Clave-valor es como que yo le paso un atributo identificatorio y hay un valor asociado a eso. Entonces, esa estructura clave-valor es muchas también la que se utiliza para los cachés. Base de datos, por ejemplo, Redis es una base de datos clave-valor que utiliza esa estructura. Y aquí dice que HTML5 tiene dos métodos para poder interactuar con ello. ¿Ya? Pero en el fondo, ¿qué es una forma alternativa que nosotros tenemos para poder gestionar la información en el lado del cliente? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, las cookies y web storage son formas en que nosotros podemos implementar el patrón de almacenamiento de la sesión en el lado del cliente. Client Session State. ¿Ya? Son formas de poder implementar. ¿Ok? Entonces, nosotros hemos visto tres patrones. Almacenamiento en el lado del cliente, almacenamiento en el lado del servidor y almacenamiento de la sesión en la base de datos. Esos son los tres patrones que vimos. Una forma de implementar el almacenamiento en el lado del cliente es a través de las cookies y web storage. Una forma de implementar ese patrón. No son patrones propiamente tal, son formas de implementar aquel patrón. Bueno, al almacenamiento de la sesión en el lado del servidor, sesión server state, o en la base de datos, ambos dos requieren al menos poder dejar un identificador de aquella sesión en el lado del cliente. ¿Ya? O sea, se apoyan de ese sí o sí, no necesitan. Si dejamos todo al lado del servidor o la base de datos, no vamos a saber cuál es el contexto de esa comunicación. Entonces necesitamos al menos poder dejar algo ahí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos ok? Ya. Entonces en este resumen
Aquí dice que el almacenamiento de la sesión, por ejemplo, la información del usuario está aquí, al lado del cliente. No se guarda al lado del servidor. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo requiera hacer, como ejemplo, alguna acción con la base de datos, con el sistema, yo tengo que enviar toda la información, porque no está presente acá. ¿Ya? Tengo que enviar toda la información hacia el otro lado, por decirlo así. ¿Ya? ¿Sí? Sí, pues, las cookies son en el lado del cliente. ¿Ya? Acuérdense eso, las cookies son en el lado del cliente. Bueno, ¿sí? ¿Ok? Pues la pregunta que se en el chat. Las cookies son en el cliente, no en el servidor. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Entonces, aquí el resumen, que parece que se volvió loca la presentación. ¿Ya? Aquí, cuando quiero guardar información en el lado del cliente, pasa esto. La información se queda acá, está en el lado del cliente. Si yo necesito enviar la información de ese contexto, tiene que viajar hacia el servidor, de alguna forma. Pues se almacena ahí, en el lado del cliente. ¿Ya? Por ejemplo, pues nosotros decíamos que en el caso de las cookies de personalización, yo puedo tener la información, por ejemplo, del tipo de letra y del color. ¿Ya? Y esa información se guarda aquí en el lado del cliente. Pero si nosotros necesitamos enviar esa información que se tenga que comunicar al lado del servidor, tiene que viajar, ¿ya? Porque el servidor no la tiene. Entonces decíamos que si esa información fuese sensible, etcétera, está aquí en este lado, podría ser eventualmente modificada y que es una mochila pesada que tiene que viajar desde el lado del cliente al lado del servidor. Es muchos datos que pueden estar viajando eventualmente. Por eso que generalmente se utiliza para información que tenga sentido acá. Por ejemplo, la personalización de un sitio, quizá no es algo que yo tenga que preguntarle al servidor cada vez, ¿ya? Sino que puede estar viviendo solamente en el lado del cliente. ¿Ya? En el caso de la información, o del uso, perdón, del patrón que guarda la información en el lado del servidor, ya, sí o sí, yo tengo que guardar al menos en el lado del cliente un identificador de los datos de esa sesión. Y si bien se están guardando acá en el servidor, tiene que estar algo, tiene que haber como un flag, un identificador, algo, no un flag, un identificador, perdón, ¿ya? Que viva en el lado del cliente que me permita a mí por lo menos ir a buscar esa información o hacer uso de esa información cuando se requiera. ¿Ya? Entonces, en el fondo, es lo que viaja, es ese identificador en las peticiones. ¿Ya? Y acá, en el servidor, con ese identificador, yo puedo identificar los datos de esa sesión y realizar las acciones que correspondan. ¿Ya? Entonces, ¿viaja algo desde el lado del cliente al servidor? Sí, pero la información que viaja o la mochila que viaja es mucho menor que en el otro caso. ¿Mm? Y en el caso de las bases de datos es exactamente lo mismo. En vez de guardarla directamente en el servidor, la puedo guardar en una base de datos. ¿Ya? Y va a viajar esa información, ¿ya? O ese identificador, va a viajar al servidor y el servidor va a tener que tomar ese identificador e ir a buscarlo a la base de datos o a un conjunto de bases de datos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Si ustedes se fijan en cada uno de estos esquemas, si bien yo voy ganando en que la información que viaja es menor, ¿ya? La mochila en el primer caso la tenía el servidor, en este caso la va a tener un conjunto o una base de datos, y va a necesitar que ese servidor converse con la base de datos. Entonces, tengo distintos pros y contras en cada escenario, ¿ya? Solo que puede ser que distintos contextos de implementación me permitan decantarme por una opción u otra. Es por eso que un sistema en general podría ser más el uso, del uso de más de estos esquemas. Como si tengo personalización, pero tendría que tener muchos usuarios conectados, para distintos problemas voy a usar distintos esquemas. ¿Ya? ¿Alguna duda? Sí, ok.
finalmente, lo que nosotros vamos a ver son como algunas, por decir, como amenazas que tenemos, porque hemos hablado como de las sesiones, pero hay un tema también del uso eh, de tener como ciertas precauciones respecto de cuando trabajamos con sesiones. Entonces existen como amenazas, ¿ya? Es una forma, es como que te secuestren la sesión, por decirlo así. ¿Mm? Entonces dice, identificador de sesión de fácil deducción o acceso físico o remoto a una máquina del cliente, ¿ya? Realmente si nosotros tenemos como passwords fáciles que sean, no sé, ABC123, lo más probable es que alguien se pueda meter a nuestra cuenta, ¿ya? ¿Mm? Y otras cosas que tengan que ver también con el lado del usuario. Dice, no sin autobloqueo, password deducible, inexistencia de password. No tengo ninguna password para acceder a mi equipo, por ejemplo. Y tengo todas las cosas asociadas o todas las sesiones de los sistemas guardadas en mi equipo y mi equipo no tiene una clave de acceso. ¿Ya? Se fijan que estas cosas de acá tienen que ver un poco con el tema de, como de la capa 8 que le dicen, que es el usuario, porque tiene que ver más nada con gestión propia de nosotros como usuarios respecto a los sistemas. Hay otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, dice, bueno, software malintencionado que uno puede instalar que puede tener como una puerta de acceso, etcétera, o que esté traqueando o guardando información y enviándosela a otros sitios. Eso también son cosas que nosotros podríamos vernos enfrentados, que son como amenazas que existen. ¿Mm? ¿Ya? ¿Sí? Ahora dice, ¿cuáles factores de riesgo? Uso de redes públicas para protocolos no cifrados que intercambian datos sensibles. Por ejemplo, mucha gente de repente se conecta a redes en cualquier lugar, ¿ya? Y ellos no tienen como ninguna protección respecto a sus sistemas. Por ejemplo, su equipo automáticamente se va a conectar a una red de trabajo y ellos no tienen ninguna contraseña para proteger sus datos. Entonces, muchas veces hay gente que hace eso sin querer o sin darse dar cuenta o no sabe, no entiende los riesgos y hay gente malintencionada y que está como esperando eso para hacer uso de, no sé, por ejemplo, robar información, cifrar la información, etcétera. Cuando no se tienen actualizaciones de seguridad instaladas, también tú estás eh, expuesto a, por ejemplo, algunos de los problemas que nombrábamos en la slide anterior. El conocimiento de riesgo por parte de usuarios y desarrolladores. Realmente uno como desarrollador también puede ser que no tenga pleno conocimiento de cuáles son los alcances de alguna decisión que estemos tomando. Por ejemplo, yo como desarrollador no tenía, o podría decir, no tengo conocimiento respecto a cuáles son los peligros de dejar información sensible en una cookie. Y yo puedo implementar un sistema guardando información sensible en una cookie, lo cual eventualmente podría hacer que esa información sea modificada, ¿ya? Con los problemas que ello implica, ¿ya? Y aquí existen distintas formas que nosotros podemos explotar aquellas amenazas. ¿Sí? Estos exploits del día cero son como vulnerabilidades que son desconocidas tanto para los usuarios como los fabricantes del producto, pero que están ahí presentes y que alguien la descubre y la explota al principio, ¿ya? A eso se refiere. ¿Sí? Estas de acá son como ataques típicos que hay, ¿ya? Por ejemplo, uno cuando se hacen, no sé, hay como dos formas. Por ejemplo, cuando se hacen pasar por el, por decirlo así, por el cliente, y yo me hago pasar por un cliente y exploto una vulnerabilidad para el lado del servidor, o desde la perspectiva del cliente, yo me hago pasar por el servidor, ¿ya? Y como que secuestro un poco el quién soy, por decirlo así. Entonces, yo falsifico al cliente o falsifico al servidor, o puedo estar entre medio escuchando, ¿ya? Y ir pescando distintas cosas. ¿Mm? Pero son varias como eh, temas como de seguridad respecto a cómo se pueden explotar distintas vulnerabilidades. ¿Ya? Puedo estar es como pescando las cosas ya entre medio y ponerme entre medio de una comunicación y tomando las cosas ya como para eventualmente, no sé, secuestrar algún dato, modificar algún dato o hacerme pasar por el otro. No estoy hablando con el banco, estoy hablando con la persona que está entre medio, etcétera. Y temas de ingeniería social. Ya, eso es como la típica, ¿cierto? De repente a mí también me ha pasado que me llega como algún mensaje, llega como un mensaje de texto y te dice la típica, tienes que ingresar o verificar o alguna cosa la contraseña de su cuenta bancaria en el siguiente sitio. Y no sé, porque dice el compañero Santander con dos A, ya, o sea, como una letra. No es banco, banco Estado, es banco Estado.
cosas por el estilo. Y siempre llegan de repente esos correos y uno tiene que estar ojo porque de repente uno se puede meter, alguien lo, no sé, alguien lo pilla volando bajo, lee la rápida, se mete y es un sitio que es como sumamente parecido al tema del banco, ¿cierto? Pero realmente tiene como detalles chiquititos, cosas por el estilo. Entonces hay que tener ojo con el, con las URLs que aparece, con los correos que te llegan. Realmente llegan correos que tienen con el mismo esquema del banco, pero la URL que te mandan no es la del banco. Claro, sí, es que muchas veces la idea es como capturar como esa información y tenerla ahí hasta hacer algo, ¿ya? Pero hay que tener ojo con esos detalles, de repente, digo, de repente a uno lo pueden pillar volando bajo y puede caer, po. A mí también de repente me llegan correos de, o antes me llegan como correos de cuentas del banco donde ni siquiera tengo cuenta. Mensajes de texto también llegan de repente. Entonces de repente hay gente que, y incluso hay gente que ni siquiera tiene que hacer algo, sino solamente de repente que son llamadas telefónicas, ¿m? Que se hacen pasar por alguien. Entonces, hay muchos temas que son como técnicos, que es como los que aparecen acá, ¿ya? Pero hay otros temas que tienen que ver solamente, pues se dice ingeniería social, ¿ya? Y que van más como con uno guarda ciertas precauciones, tener ciertos cuidados. ¿M? Pero eso también va un poco con la idiosincrasia de nosotros un poco, ¿ya? Y de repente hay gente que explota eso, ¿ya? Por eso que ingeniería social no es tanto por un tema técnico, de repente se explotan como ciertos temas más sociales, como dice el nombre. ¿No? Entonces, como dice, ¿cómo podemos estar como, desde el punto de vista del desarrollo en realidad, estar permanentemente actualizado en principios técnicos y frameworks, ¿va? Eh, ciertos, no sé, elementos que están apareciendo, ciertas formas, por ejemplo, para poder asegurar la comunicación, para poder cifrarla cuando corresponde. ¿M? ¿Ya? Por ejemplo, dice, leí hace poco que las claves más usadas era Colo Colo, ya. O dentro de la música está Colo Colo. Entonces, pueden haber personas que simplemente, de hecho, por ejemplo, imagínense, los listados de los root pueden estar dando vuelta en cualquier lado. ¿Ya? El root es como un dato sumamente importante, pero sumamente mal protegido. ¿Ya? Y perfectamente alguien podría empezar como a empezar a probar, no sé, con un listado de root, Colo Colo, Colo Colo, Colo, y capaz que la chute, no sé, para más de alguno. ¿Ya? Y ahí es una vulnerabilidad que está ahí presente, ¿ya? ¿Ya? Desde el punto de vista, pues, desde el punto de vista técnico, nosotros podemos tener como conocimientos respecto a esquemas de diseño, técnicas de diseño, framework, componentes asociados, formas de comunicación, formas de cifrado, etcétera, que pueden ser más seguras unas que otras. ¿Ya? ¿Ya? El cifrado también es un tema porque existen métodos de cifrado que se pueden romper. ¿Ya? Formas de encriptación que también se pueden romper. ¿Ya? Existen formas en que, por ejemplo, una cosa es, por ejemplo, las firmas digitales de los documentos también se pueden romper de cierta forma. Existen métodos que tú tomas un documento, lo cifras y generas una firma. ¿Ya? Pero hay gente que estudia que ciertas modificaciones a esos documentos que mantengan, por ejemplo, el sentido semántico del documento, agregando espacios, quitando puntos, agregando comas, generan las mismas firmas que el documento original. ¿Ya? Y eso también es un tema. Hay gente que se dedica a estudiar eso. Nosotros podemos hacer otra cosa, podemos usar cookies seguras, podemos usar HTTPS, podemos cifrar la comunicación. ¿Ya? Pues si ustedes se fijan, yo puedo cifrar la comunicación, pero no quita que otra persona haciendo ingeniería social, no sé, pueda hacer un uso malicioso de tus datos. ¿Ya? Pero nosotros desde el punto de vista técnico podemos agregar ciertas cosas, usar información cifrada, comunicación segura, patrones que sean seguros, no exponer la información. Por ejemplo, eh, supongamos que usted utiliza el MVC y el MVC en el modelo dejan un montón de campos ocultos con información sensible en la vista. ¿Ya? Que el campo sea oculto, significa que el campo es oculto para yo, usuario, no me va a aparecer, ¿ya? Pero si yo voy a ver el HTML, van a aparecer esos datos. Eso tampoco es seguro. Y es un tema que nosotros como diseñadores caímos en una parada práctica, ¿ya? Entonces, nosotros desde la perspectiva técnica podemos tomar ciertas precauciones, ¿ya? No vamos a eliminar todo, por eso los ricos están ahí, ¿ya? Y van a aparecer nuevas cosas más adelante. Pero nosotros desde la perspectiva del diseño podemos tomar ciertas precauciones. Por ejemplo, no guardar información sensible de la sesión en el lado del cliente, ¿ya?
Es algo simple, pero contribuye harto. ¿Se fijan? Entonces hay que tomar esos temas técnicos. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Ya. Entonces recuerden que tenemos control la próxima clase, control de lectura, ya está publicado. Y sobre el tema del GitLab, por favor estén revisando si es que se normaliza el tema del ingreso, si no ahí vamos a ir viendo para cuando dejamos la entrega, ¿ya? Pero les insisto, no se confíen, sigan trabajando, sigan viendo, avanzando en el código, generando controladores, generando vistas, tomando decisiones de diseño, implementando en su código, sigan avanzando, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Eso, así que vamos a dejar la clase hasta aquí y seguimos la próxima clase luego del control, ¿ya? Que estén bien, cuídense y cualquier cosa me escriben. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, chao.